19 de septiembre de 1944. Münsterbusch, Alemania. El metal de la escotilla se sentía helado bajo las manos enguantadas de Lafayette Poole, que permanecía de pie, asomado desde la posición del comandante, escudriñando la línea de árboles frente a él en la oscuridad previa al amanecer. Sus órdenes esa mañana habían sido claras, casi protectoras. Nada de ir al frente hoy, Poole. Tú y tu tripulación vais de regreso a casa para una gira de bonos de guerra. Quédate en el flanco. Mantente a salvo. Pero allí, en esa torreta, a unos 6 kilómetros de Aachen, con los dientes de hormigón de la línea Sigfrido a su espalda, Poole sabía una verdad que casi 3 meses de combate habían grabado en su conciencia. En la guerra, la seguridad era solo una ilusión. El Sherman bajo sus pies, pintado con las palabras «In the Mud» en grandes letras blancas, era el tercer tanque que llevaba ese nombre bajo su mando. Los 2 anteriores habían sido destruidos, y ese mismo, en menos de una hora, se uniría a ellos, marcando el fin de la racha más devastadora de destrucción de tanques en la historia militar estadounidense. El aire de la mañana olía a diésel y pólvora quemada, restos del combate del día anterior. Poole oía el rumor de otros Sherman moviéndose a sus posiciones, el golpeteo metálico de las orugas sobre el empedrado, las voces bajas de los comandantes comunicándose por radio. En algún punto al frente, ocultos entre los edificios y los escombros de Münsterbusch, los defensores alemanes esperaban con sus cañones de 81 mm y sus Panzerfaust. Poole ya se había enfrentado a esas armas docenas de veces durante los últimos meses. Aprendió a respetarlas, incluso a temerlas, pero jamás permitió que ese miedo lo paralizara. Toda su filosofía de combate en tanques se resumía en un principio: golpea primero, golpea fuerte. Reducir la distancia antes de que el enemigo pudiera usar su potencia de fuego superior. Esa agresividad lo había mantenido con vida en 21 ataques importantes, en la destrucción de 2 tanques y en incontables ocasiones en que los proyectiles alemanes rozaron el blindaje o rebotaron sin penetrarlo. Pero aquella mañana, con el regreso a casa a tan solo unos días, la suerte de Poole estaba a punto de agotarse. 14 de junio de 1941, Fort Sam Houston, Texas. Las hojas de alistamiento llevaban la firma de un joven granjero de 21 años de Odem, Texas, que había dejado sus estudios de ingeniería en el Texas College of Arts and Industries para servir a su país. Lafayette Green Poole medía más de 1,85 m, con una figura delgada, forjada tras años trabajando la tierra seca del sur de Texas. Sus manos, endurecidas por las cuerdas y el arado, pronto aprenderían a manejar los controles de un tanque Sherman de 30 toneladas. Había nacido 5 minutos después que su hermano gemelo John Thomas, el 23 de julio de 1919, en la pequeña comunidad agrícola de Odem, aunque creció en una granja cerca del pueblo vecino de Clinton. Ambas localidades se encontraban en las llanuras costeras del sur de Texas, donde el calor del verano superaba los 38 grados y la lluvia era escasa. Vivir en una granja texana en los años 20 significaba trabajo físico duro de sol a sol. Cuidar el ganado, reparar cercas, arreglar maquinaria con lo que se pudiera improvisar. La electricidad era un lujo poco común y el agua corriente provenía de pozos bombeados a mano. El entretenimiento consistía en escuchar la radio cuando había baterías y asistir a los oficios dominicales en la iglesia. Poole y su hermano John Thomas eran muy unidos, pese a tener temperamentos distintos. John acabaría en la Marina sirviendo en el Pacífico durante la guerra. Su hermana, Tenny May, completaba la familia Poole. Su padre, John McKinley, y su madre, Marian Lee Ruth Poole, les inculcaron a sus hijos los valores del trabajo duro, la disciplina y el servicio. El joven Lafayette, Leif, como lo llamaban en casa, mostró desde niño un talento excepcional tanto para el deporte como para los estudios. Asistió a la Taft High School, donde se graduó en 1937 y se destacó como jugador estrella de fútbol americano. Su velocidad y espíritu competitivo lo hacían sobresalir en el campo. Pero sus capacidades iban más allá del deporte.
Tenía una mente aguda y una férrea determinación por sobresalir en lo académico. Tras graduarse, ingresó en el Corpus Christi College Academy, un colegio católico solo para chicos, conocido por su exigencia. Poole brilló también allí, aplicando la misma intensidad que mostraba en el campo y en la granja a sus estudios. En 1938 se graduó como valedictorian, el mejor promedio de su clase, lo que le abrió las puertas a estudios universitarios. Ingresó luego al Texas College of Arts and Industries en Kingsville, hoy Texas A&M University Kingsville, para estudiar ingeniería. Su talento para las matemáticas y los sistemas mecánicos auguraba una carrera prometedora, pero los acontecimientos mundiales cambiarían su destino. Durante sus años de estudio también practicó boxeo, compitiendo en la categoría de 75 kilos. El boxeo encajaba perfectamente con su carácter, un deporte que exige agresividad, reflejos rápidos, estrategia y la fortaleza mental para soportar los golpes y seguir adelante. Demostró un talento natural, 41 victorias y ninguna derrota. Su estilo agresivo y sus potentes golpes lo llevaron a ganar el campeonato Golden Gloves de Nueva Orleans. Fue invitado a competir en el campeonato nacional, una oportunidad que podría haberle abierto la puerta a una carrera profesional, pero Poole rechazó la oferta. Prefería continuar sus estudios de ingeniería antes que la incierta vida de un boxeador profesional. Sin embargo, la disciplina, la agresividad y el espíritu competitivo que el boxeo le inculcó serían esenciales en otro tipo de combate. Para 1941, el mundo ya estaba en guerra. Alemania dominaba Europa. Gran Bretaña resistía sola. Japón expandía su imperio en Asia. Estados Unidos seguía oficialmente neutral, pero todos sabían que su entrada en el conflicto era cuestión de tiempo. Los jóvenes estadounidenses enfrentaban una decisión: esperar el reclutamiento o alistarse voluntariamente y elegir su destino. Poole lo tuvo claro. El 14 de junio de 1941, exactamente 6 meses antes de Pearl Harbor, se presentó en la oficina de reclutamiento del fuerte Sam Houston, en San Antonio, y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Tenía 21 años, medía 1,48 metros, pesaba unos 80 kilos y poseía la fuerza de un atleta y la disciplina de un estudioso. El ejército lo transformaría en algo más: el comandante de tanque más letal en la historia militar de su país. Su introducción a la guerra mecanizada llegó con la recién formada Tercera División Acorazada en Camp Beauregard, Luisiana. Activada en abril de 1941, apenas 2 meses antes de su alistamiento, formaba parte del enorme esfuerzo de movilización previo a la guerra. La tercera recibiría el apodo de Spearhead, punta de lanza, por su papel abriendo paso a las fuerzas aliadas a través de Francia y Alemania. Siempre al frente, siempre más allá de las líneas enemigas. Poole fue asignado a la compañía Primecras del 32º Regimiento Acorazado, donde serviría como comandante de tanque en el tercer pelotón. Esa designación marcaría su vida para siempre. La Tercera División Acorazada representaba la apuesta de Estados Unidos por la guerra mecanizada, un concepto aún joven pero ya probado con devastadora eficacia por los alemanes en Polonia y Francia. Su estructura combinaba tanques, infantería motorizada, artillería, ingenieros y unidades de apoyo, entrenadas para operar como una fuerza integrada. Su principal poder ofensivo provenía de los batallones de tanques, equipados inicialmente con el MT-3 Lee, un diseño de transición con un cañón de 77 mm montado en el chasis y otro de 37 mm en la torreta. El M3 Lee estaba obsoleto antes de entrar en servicio, pero en 1941 la industria estadounidense aún no podía producir suficientes tanques más modernos, el M4 Sherman, que sería el tanque estándar de EEUU. Durante toda la guerra apenas comenzaba a salir de las líneas de producción cuando Poole se alistó. El entrenamiento en Camp Beauregard fue intenso. Poole y sus compañeros aprendieron a operar, mantener y combatir desde un blindado bajo todo tipo de condiciones. Practicaban tiro hasta poder identificar y destruir un objetivo en segundos.
Aprendían comunicación por radio, tácticas alemanas y debilidades del enemigo. El campo de Luisiana se convirtió en su aula, sus pantanos y bosques simulando los escenarios europeos donde pronto lucharían. La agresividad natural de Poole, su instinto táctico y su feroz competitividad lo destacaron de inmediato. Los oficiales notaban su intensidad, su negativa a conformarse con el segundo lugar. En prácticas de tiro, su tanque siempre estaba entre los mejores. En maniobras tácticas, demostraba una comprensión instintiva del terreno y de las posiciones enemigas que iba más allá del manual. Estudiaba cada detalle de los tanques, cómo se movían, cómo luchaban, dónde eran vulnerables. Aprendió a leer el terreno como si fuera un libro. Dónde disparar, dónde esconderse, por dónde avanzar o retirarse. Lo más importante, demostró liderazgo. Sus hombres lo respetaban, confiaban en él y lo seguirían a cualquier lugar. Esa confianza se ganaría y renovaría una y otra vez en combate. Poole exigía perfección, pero no por crueldad. Sabía que en la guerra la diferencia entre una tripulación bien entrenada y una mediocre era la diferencia entre la vida y la muerte. Cada segundo ahorrado en apuntar significaba disparar primero. Cada disparo certero, un enemigo menos. Cada comunicación clara por radio, una maniobra coordinada. Poole convirtió esas lecciones en reflejos automáticos. Cargar, apuntar, disparar, recargar. Un ritmo tan natural como respirar. Cuando le ofrecieron un ascenso para convertirse en oficial, lo rechazó. Los oficiales solían dirigir desde puestos de mando, coordinando a distancia. Poole quería pelear desde el tanque, ver al enemigo, tomar decisiones en el instante. Prefería liderar desde el frente, junto a su tripulación. Esa decisión lo definiría. Los sargentos no solían comandar pelotones, pero su habilidad y liderazgo agresivo le valieron la confianza de sus superiores. Lideraría ataque tras ataque, cumpliendo misiones que normalmente recaían en tenientes o capitanes. El entrenamiento continuó hasta 1943, incluyendo maniobras en el desierto del Mojave, donde el calor y el polvo ponían a prueba tanto a hombres como a máquinas. Esas lecciones, navegar sin referencias, reparar bajo condiciones extremas, resultarían valiosas, aunque su destino final sería Europa. Después del desierto, la división se trasladó a Pensilvania para los preparativos finales antes del despliegue. Allí, entre colinas y bosques más parecidos al terreno europeo, practicaron las tácticas combinadas que usarían en Francia y Alemania. Durante ese tiempo, Poole vivió un momento feliz en medio del caos. Se casó con Evelyn Wright en diciembre de 1942. Fue un breve respiro de normalidad antes de la guerra. Evelyn esperaría por él durante todo el conflicto, escribiéndole cartas que lo sostendrían en los peores días. Tuvieron 8 hijos y permanecieron casados casi 50 años. En septiembre de 1943, Poole y su regimiento embarcaron en Nueva York rumbo a Inglaterra. Cruzaron el Atlántico en 2 semanas, hacinados en barcos que zigzagueaban para evitar submarinos alemanes. Llegaron a Liverpool a finales de mes. Pasaron 9 meses en Inglaterra, entrenando y preparándose para la inminente invasión. En julio de 1944, Poole incluso se subió al ring con el legendario Joe Louis, el campeón mundial de los 200 pesos pesados, en un combate de exhibición del Día de la Independencia. Poole, confiado como siempre, lanzó varios golpes sólidos, hasta que Louis le susurró: «Te voy a dar una gran lección». Y se la dio. No lo noqueó, pero lo superó con elegancia y técnica. Poole lo recordaría después como un recordatorio de que la fuerza bruta no basta. La táctica y el momento justo lo son todo. Esas lecciones volverían en Normandía, 23 de junio de 1944, puerto de Weymouth, Inglaterra. La tercera división acorazada abordó los barcos rumbo a Normandía. 18 días después del día D, el 24 de junio, desembarcaron bajo una lluvia constante que transformó la playa de Omaha en un lodazal. El paisaje seguía marcado por la invasión: lanchas hundidas, fortificaciones destruidas, montañas de suministros y el olor persistente a explosivos. Aún así,
el Sherman de Poole, un M4A1 con cañón de 76 mm, llegó intacto. La impermeabilización funcionó. El motor rugió. Y el tanque avanzó por la playa, rumbo a la guerra. Durante los días siguientes, la división se reunió en las zonas asignadas, retiró el material impermeable, probó las armas, realizó tareas de mantenimiento y se preparó para el combate. La tripulación de Poole había entrenado junta durante meses, desarrollando ese tipo de sincronía precisa que, en la guerra, significa la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora descubrirían si ese entrenamiento bastaba frente a la realidad del campo de batalla. Poole había escogido personalmente a cada miembro de su tripulación, eligiendo hombres cuyas habilidades y temperamentos se complementaran entre sí y encajaran con su propio enfoque agresivo del combate. El cabo Wilbur Richards, apodado Baby por su cara de niño pese a tener 24 años, era el conductor. Richards medía apenas 1,63 m, compacto y fibroso, pero poseía una destreza excepcional al manejar el Sherman. Poole solía decir, medio en broma, que Baby podría aparcar el tanque de 33 toneladas en plena hora punta de Nueva York. Era una exageración, aunque no demasiado. Richards podía guiar aquel monstruo de acero por calles estrechas de pueblos europeos, retroceder a toda velocidad bajo fuego enemigo y colocar el tanque en el ángulo perfecto para disparar con una precisión que superaba a la mayoría de los conductores. Richards conducía con la escotilla abierta siempre que podía. Una vez, durante un entrenamiento, había quedado atrapado dentro de un tanque cuando la escotilla se atascó. Desde entonces, tenía un miedo permanente a morir quemado dentro de un vehículo en llamas, un temor común entre tanquistas, aunque él lo sentía con especial intensidad. Conducir con la escotilla abierta le daba mejor visibilidad y una vía de escape más rápida si el tanque era alcanzado, aunque también lo exponía a metralla y fuego de armas ligeras. El soldado de primera Bertrand Close, de apenas 17 años, apodado Schoolboy por su juventud y sus gafas de montura metálica, era el conductor asistente y artillero del casco, manejando la ametralladora Browning M-219 calibre .30 montada al frente. Close, originario de Portland, Oregón, tenía rasgos suaves y un cuerpo delgado que lo hacían parecer aún más joven. Pero las apariencias engañan. Era implacable con su ametralladora, derribando infantería enemiga con fuego preciso. Desde su posición, al frente y a la derecha del tanque, cubría los flancos, por los que los soldados enemigos podrían acercarse para lanzar Panzerfausts o colocar minas magnéticas. Close también ayudaba a cargar munición en los combates más intensos, pasando proyectiles desde los compartimentos de almacenamiento al cargador cuando cada segundo contaba. El cabo Willis Hall, de 29 años y apodado Groundhog, manejaba el cañón principal. Natural de Illinois, era el mayor del grupo, con un carácter tranquilo y metódico que contrastaba con la intensidad de Poole. Su rostro siempre mostraba la marca de las gafas de tanquista. Casi no se separaba del visor, siempre listo para disparar. Ser artillero era probablemente el puesto más exigente dentro del tanque. Identificar blancos rápidamente, calcular la distancia, escoger el tipo de munición adecuado, apuntar con precisión mientras el tanque se movía y disparar en el momento justo. Todo eso en cuestión de segundos, bajo fuego enemigo, con explosiones sacudiendo el vehículo y el humo cubriendo la vista. Hall sobresalía en ese papel. Sus disparos certeros destruirían tanque tras tanque alemán en los meses siguientes, confirmando la fe que Poole tenía en él. El técnico de quinta clase, Delbert Boggs, de 22 años y oriundo de Lancaster, Ohio, conocido como Jailbird, era el cargador. El apodo venía de su pasado. Según contaba la leyenda del escuadrón, había sido arrestado por homicidio involuntario y el juez le dio a elegir entre la cárcel o el ejército. Boggs eligió el ejército, llevando consigo una dureza y astucia callejera que resultaron muy útiles en combate. Fuera o no cierto del todo, la historia captaba la esencia de su carácter: duro, resistente y absolutamente confiable bajo fuego. El trabajo del cargador era agotador.
Cada proyectil de 76 milímetros pesaba unos 11 kilos, y los de 76 milímetros que usarían después, aún más. En los combates más feroces, podía manipular docenas de proyectiles, eligiendo el tipo correcto según la orden de Poole, cargando con fluidez pese al espacio reducido y al violento movimiento del tanque, y preparando el siguiente disparo sin pausa. Boggs era delgado, pero fuerte y resistente. Su velocidad al cargar le daba al tanque de Poole una cadencia de tiro superior a la de la mayoría de los Sherman. Estos 4 hombres, bajo el mando de Poole, se hacían llamar The Pups, los cachorros, y a su comandante lo llamaban War Daddy, papá de guerra, un apodo que resumía el respeto y el afecto que le tenían. Nació durante el entrenamiento. Poole combinaba una disciplina feroz con una preocupación casi paternal por su tripulación. Aunque era más joven que Hall y apenas mayor que los demás, su carácter dominante y su liderazgo natural lo convertían en el centro del grupo. Lo seguían sin dudar. Esa confianza sería puesta a prueba una y otra vez en los meses venideros. Durante el entrenamiento, su tripulación obtenía regularmente las mejores puntuaciones en eficiencia de tiro de toda la división. Funcionaban como una sola máquina. Cada hombre sabía su papel y confiaba en el otro. Cuando Poole daba una orden de fuego, la secuencia era casi instantánea. «Conductor, alto! Artillero, sabot, tanque al frente! ¡Fuego!». Desde detectar un blanco hasta disparar, podían hacerlo en menos de 5 segundos. La tripulación de Poole lo hacía en 3. Esa velocidad les salvaría la vida muchas veces. La filosofía táctica de Poole era simple y brutal, refinada tras años de estudio y entrenamiento. Disparar primero, disparar para matar, avanzar siempre, jamás retroceder. Creía en acercarse al enemigo, reducir la distancia hasta que las ventajas del Sherman, maniobrabilidad, cadencia de fuego y entrenamiento de la tripulación, compensaran la superioridad de los tanques alemanes en blindaje y potencia de fuego. Los tanques alemanes, como el Panther o el Tiger, tenían cañones más potentes y blindaje más grueso, capaces de destruir un Sherman a distancias donde éste ni siquiera podía perforar su coraza frontal. La solución de Poole era sencilla: no pelear a larga distancia. Se acercaba con agresividad, buscando disparar de flanco, donde incluso un Panther podía ser perforado, y abrumando a las tripulaciones alemanas con fuego rápido y preciso antes de que pudieran responder eficazmente. Poole era claustrofóbico. Prefería ir medio expuesto, asomado en la torreta o incluso sobre el tanque, antes que encerrado dentro. Era tanto una debilidad como una fortaleza. La debilidad era evidente. Estando al descubierto era vulnerable a metralla, fuego de rifles o la onda expansiva de explosiones cercanas. Muchos comandantes de tanque habían muerto así. Pero la ventaja era enorme. Desde la escotilla abierta o la torreta, Poole tenía una visibilidad infinitamente mejor que los que peleaban cerrados dentro del blindado, mirando a través de periscopios estrechos. Podía detectar amenazas antes, identificar objetivos con mayor rapidez y mantener una conciencia total del campo de batalla. Ver el combate en 3 dimensiones era una diferencia vital. En duelos de tanques, quien dispara primero, vive. Su comandante de batallón, el teniente coronel Walter Richardson, también texano, desarrolló con él una relación de respeto mutuo y agresividad compartida. Reconoció las habilidades excepcionales de Poole y le otorgó más responsabilidades de las que correspondían a su rango de sargento. Decía que Poole montaba su tanque como si fuera un bronco salvaje, siempre expuesto, siempre al frente. Esa actitud inspiraba a su tripulación y lo convertía en la elección natural para liderar los ataques más peligrosos. Antes de su primera batalla, Poole debía bautizar su tanque. Era tradición que las tripulaciones pintaran nombres en sus vehículos, humanizando la máquina de acero en la que vivían y de la que dependían. Poole eligió In the Mood, tomado de la famosa canción de Glenn Miller, un éxito de 1940 muy querido entre los soldados estadounidenses. Su ritmo optimista y energía contagiosa reflejaban el espíritu de Poole, agresivo, confiado, imparable. Aquel nombre se volvería legendario.
29 de junio de 1944, Villiers-Fossard, Francia. El tercer ejército blindado recibió la orden de eliminar una posición fortificada alemana al noreste de Saint-Lô, defendida por un batallón reforzado del 353.O de infantería. Sería la primera operación de combate de la división, y el bautismo de fuego de Poole. El terreno de Normandía estaba lleno de bocage, muros de tierra cubiertos de arbustos y árboles que convertían cada campo en una fortaleza natural. Tras días de fuego de artillería, los tanques avanzaron. El Sherman de Poole se movía entre setos tan altos que apenas se veía el siguiente campo. El ruido de los cañones alemanes de 75 milímetros retumbaba por todo el valle, mezclado con el estruendo de los disparos estadounidenses y el humo de los vehículos ardiendo. Poole avistó un semioruga alemán y dio la orden. Objetivo, 300 yardas, 10 en punto. Hall disparó una granada explosiva de 75 milímetros, impacto directo. El vehículo enemigo explotó en llamas. Ese día destruyeron 3 vehículos y abatieron a más de 70 soldados alemanes. Pero el 1 de julio, mientras avanzaban por un pueblo supuestamente despejado, un soldado alemán emergió con un Panzerfaust y disparó desde menos de 50 metros. El proyectil impactó contra el lateral del Sherman con un estruendo metálico que sacudió todo el vehículo. El chorro de metal fundido atravesó el blindaje y llenó el interior de humo y alarma. ¡Evacuar!, gritó Poole. Los 5 hombres salieron con reflejos de entrenamiento. Poole primero, luego Hall, Richards, Close y por último, Boggs. Escaparon antes de que la munición explotara. Habían perdido su primer tanque, pero sobrevivido. A pie se reagruparon con su unidad. La batalla duró 2 días más, dejando más de 30 tanques destruidos. Pero la misión se cumplió. Los estadounidenses tomaron Villiers-Fossard y la mantuvieron hasta ser relevados. La tercera división blindada había pasado su primera prueba, aprendiendo a luchar en el infierno verde del bocage. Poole y sus hombres, sin saberlo, estaban a punto de escribir una de las páginas más legendarias de la historia de la guerra de tanques. Los incidentes de fuego amigo eran comunes cuando las unidades perdían el rastro de las posiciones de sus compañeros, pero la situación táctica exigía moverse de noche, y P decidió avanzar con su pelotón. De pronto, In the Mud casi chocó de frente con un tanque alemán Panzer. Ambos vehículos giraron la esquina de un seto al mismo tiempo y quedaron cara, a poco más de 30 metros. El Panther era uno de los blindados más temidos del arsenal de la Wehrmacht. Montaba un cañón de 75 mm KW-42 capaz de perforar el blindaje frontal de un Sherman a más de 1800 metros. Su propio blindaje delantero era casi impenetrable para el cañón de 76 mm del Sherman, salvo a corta distancia. Sobre el papel, el Panther superaba al Sherman en prácticamente todo, salvo quizá en fiabilidad mecánica. Los tanquistas alemanes se burlaban llamando al Sherman Zippo, como el encendedor, diciendo que ardía fácilmente y que sus proyectiles rebotaban inofensivos contra la armadura alemana. Pero el combate real no se libra sobre el papel. El entrenamiento superior de la tripulación de Poole y sus tácticas agresivas compensaban las ventajas técnicas alemanas. Ambos comandantes se avistaron al mismo tiempo. Ambos dieron la orden de fuego. La tripulación del Panther disparó 2 veces en rápida sucesión, pero la oscuridad, la sorpresa y la puntería apresurada hicieron que ambos disparos fallaran. Uno pasó silbando por encima de la torreta de In the Mud. El otro impactó en el suelo frente al Sherman y rebotó, rozando el vientre del tanque por centímetros. La respuesta de Ola, el artillero, fue certera. Un único proyectil perforante de 76 metros disparado a quemarropa impactó justo en el anillo de la torreta, donde ésta se unía al chasis, un punto débil del diseño. La munición explotó dentro del tanque alemán, matando instantáneamente a toda la tripulación. El Panther estalló en llamas, bañando la noche con una luz anaranjada que cegó momentáneamente la visión nocturna de Poole, pero también delató la posición de otros vehículos alemanes cercanos.
P ordenó a su pelotón abrir fuego sobre los nuevos objetivos mientras retrocedía, alejándose del Panther ardiendo antes de que su munición estallara. Todo el enfrentamiento había durado apenas 10 segundos desde el primer contacto hasta que el Panther ardió como una antorcha. P había ganado un duelo contra un enemigo técnicamente superior gracias a una tripulación mejor entrenada, reflejos más rápidos y una puntería impecable. La noticia de su victoria se extendió por el batallón y luego por toda la división. Los tanquistas estadounidenses temían a los Panther y a los Tiger. Circulaban historias sobre los supertanques alemanes capaces de destruir Shermans desde distancias en las que los cañones estadounidenses eran inútiles. Esa fama afectaba la moral. Pero P demostró que podían ser destruidos. Con tácticas agresivas, coordinación y puntería, era posible vencer la inferioridad técnica. Su ejemplo inspiró a otros comandantes de tanque a luchar con más decisión, a cortar distancias y aprovechar la maniobrabilidad y la cadencia de fuego de los Sherman frente al blindaje y potencia alemanas. 26 de julio de 1944. Comenzaba la Operación Cobra, una de las campañas de bombardeo más intensas de la historia militar. Más de 1.500 bombarderos pesados y 380 medianos estadounidenses lanzaron casi 4.000 toneladas de bombas sobre las posiciones alemanas al sur de Saint-Lô en cuestión de horas. El objetivo era pulverizar las defensas alemanas y abrir una brecha por la que la infantería y los tanques pudieran avanzar hacia terreno abierto más allá de los setos normandos. El plan funcionó, aunque con un coste trágico. Varios casos de fuego amigo causaron más de 100 bajas estadounidenses, incluido el teniente general Leslie McNair. Las líneas alemanas quedaron destrozadas. Sus defensas dejaron de existir como posiciones coherentes. Los supervivientes estaban aturdidos, desorganizados e incapaces de resistir de manera efectiva. La tercera división acorazada encabezó la explotación del avance, rompiendo las líneas enemigas el 29 de julio y lanzándose hacia el sur. Tras semanas de combates lentos entre setos, donde el progreso se medía en metros, la división pasó de repente a una guerra de movimiento. Los tanques avanzaban a 30 o 40 kilómetros por hora, cubriendo más terreno en una tarde que en semanas de lucha previa. Las unidades alemanas que quedaban atrás intentaban huir, pero sus rutas de escape eran cortadas una tras otra. Miles se rindieron. Los que resistían eran arrasados por el fuego y la movilidad estadounidense. Los tanques de Poole encabezaron ataque tras ataque durante la ruptura. Siempre al frente, siempre empujando. Ser el tanque punta de lanza era tanto un honor como una sentencia. Era el primero en encontrar minas, emboscadas y cañones antitanque. Las bajas en esa posición eran altísimas, pero P se ofrecía voluntario una y otra vez. Su tripulación jamás dudó de él. Confiaban en War Daddy para sacarlos con vida. Y, contra toda probabilidad, In the Mood seguía avanzando, destruyendo vehículos enemigos y sobreviviendo donde otros ardían. En Dilsen, Bélgica, cerca de Lieja, P se destacó actuando como líder de pelotón durante la persecución a través de Francia hacia Bélgica. La división avanzaba tan rápido que, siendo aún sargento, P comandaba 5 tanques porque no quedaban oficiales disponibles. Su columna avanzaba por una carretera cuando recibieron fuego desde el flanco izquierdo. Vehículos semioruga y blindados alemanes, tratando de escapar del cerco, habían topado con los estadounidenses. P ordenó a su columna continuar avanzando mientras él giraba In the Mood para enfrentarse a la amenaza. La tripulación localizó al enemigo, una docena de vehículos cruzando campos y bosques. Poole cerró la distancia y abrió fuego, destruyendo 6 en rápida sucesión. Los demás intentaron huir o respondieron con fuego ineficaz. Mientras combatía, llegó por radio la noticia de que un Panther había aparecido al frente, atacando la columna estadounidense. P tuvo que decidir: rematar los vehículos dañados o correr a enfrentar al nuevo enemigo más peligroso. Eligió lo segundo. Ordenó a Richards acelerar al máximo. El Sherman voló por la carretera a casi 40 kilómetros
demasiado rápido para el terreno y la visibilidad, pero P sabía que cada segundo contaba. Al llegar, localizó al Panther disparando desde una posición cubierta detrás de una elevación, con 2 Shermans ya ardiendo. Podía ver a los tripulantes estadounidenses saltando entre el humo. El Panther, concentrado al frente, no había visto que P se acercaba por el flanco. «Jamás interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error», decía Napoleón. P reconoció la oportunidad. Dio la orden. Artillero, sabot, Panther, flanco izquierdo. Ola giró la torreta con precisión y apuntó justo bajo el anillo de la torreta enemiga. Disparó. El proyectil perforante de 76 milímetros cruzó el espacio en menos de un segundo, penetrando el blindaje lateral y detonando dentro del compartimiento de la tripulación. El tanque alemán se estremeció, humo salía por las escotillas y segundos después comenzó a arder. Solo un tripulante logró salir antes de que la munición explotara y lanzara la torreta por los aires. P había destruido su segundo Panther. Otra vez gracias a las tácticas, no al poder de fuego. Había maniobrado para conseguir un tiro lateral donde su cañón era eficaz y su tripulación había ejecutado a la perfección. La columna estadounidense retomó el avance con In the Mood al frente, ganando su lugar de honor no por orden, sino por mérito. 7 de agosto de 1944. La batalla del Bolsón de Falaise fue uno de los enfrentamientos decisivos de la campaña de Normandía. Los aliados buscaban rodear y destruir al 7º ejército alemán y al 5 ejército Panzer, atrapándolos en una bolsa cerca del pueblo de Falaise. Si lograban el cerco, las fuerzas principales alemanas en Normandía serían aniquiladas, abriendo el camino hacia Alemania. El plan exigía que las fuerzas estadounidenses avanzaran desde el sur y se unieran con británicos y canadienses desde el norte, cerrando la trampa. El tanque de Poole encabezaba la Task Force y del Comando de Combate A, bajo la supervisión del teniente coronel Richardson. La lucha fue caótica y desesperada. Unidades alemanas trataban de romper el cerco atacando con todo lo que les quedaba. Otras intentaban abrir paso desde fuera. Era una batalla confusa, con unidades de ambos bandos mezcladas en el campo normando. Mientras la columna de Poole avanzaba, se toparon con grupos de soldados alemanes huyendo a pie, sin armas pesadas. Richardson escuchó por radio cuando Poole se acercó al grupo. «No tengo corazón para matarlos», dijo P. Era un impulso humanitario genuino, reflejo de su carácter pese a su fama agresiva. Pero segundos después, el sonido de la ametralladora calibre .30 llenó el canal. «¡Míralos correr!», gritó Poole. «¡Dales con todo!». La compasión duró un instante. Sabía que esos hombres, si escapaban, volverían a luchar otro día. Su deber era destruir la capacidad del enemigo para resistir, y lo cumplía sin vacilar, aunque le pesara. Aquel episodio reflejaba la dureza moral de la guerra. Cuando hombres buenos deben hacer cosas terribles por una causa necesaria. Del 29 al 31 de agosto de 1944, P lideró el tanque de punta en una serie de ataques que le valdrían la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta de Estados Unidos. El informe oficial, firmado por los mandos de división, describía sus acciones en detalle. Avanzando solo, con frecuencia separado del resto, destruyó 4 tanques alemanes en 3 días, además de cañones antitanque, decenas de vehículos y un número incalculable de enemigos. Su valentía permitió que su unidad avanzara con mínimas bajas. Su ejemplo encarnó lo mejor del espíritu militar. Muchos creían que merecía la medalla de honor. Durante esos 3 días demostró que la superioridad no estaba en el grosor del blindaje, sino en el temple de la tripulación. 17 de agosto de 1944. Durante la persecución en Francia, el tanque de P lideraba un ataque cuando ocurrió lo impensable. Cazabombarderos P-38 estadounidenses, creyendo ver blindados alemanes, atacaron su posición. Desde el aire distinguir un Sherman de un Panther no era fácil. Los P-38 picaron y lanzaron cohetes. Poole trató desesperadamente de identificarse por radio, pero ya era tarde. Los cohetes impactaron de lleno.
ordenó evacuar. La tripulación salió a toda prisa antes de que la munición explotara. In the Mood, el segundo tanque con ese nombre, fue destruido por fuego amigo. Habían sobrevivido meses de combates contra los alemanes, solo para caer por error de sus propios pilotos. Aún así, todos salieron con vida. Era el segundo tanque que perdían. P no se rindió. Días después, recibieron un nuevo Sherman, su tercero, y una vez más, pintaron en el casco el nombre que ya era leyenda. Septiembre de 1944, la tercera división acorazada avanzaba hacia Alemania, con P al frente, acumulando victorias. Había destruido más de 250 vehículos enemigos, capturado cientos de prisioneros y su reputación era legendaria. Los mandos, conscientes de su valor y del riesgo constante, decidieron que él y su tripulación regresarían a casa para una gira de bonos de guerra. Tenían merecido el descanso. Pero antes cumplirían una última misión. 19 de septiembre de 1944, Münsterbusch, Alemania. La última misión comenzó antes del amanecer. Su orden era clara: no ir al frente, quedarse en el flanco, brindar apoyo. Querían que P y su equipo sobrevivieran. P lo entendía. Pero también sabía que, en la guerra, ningún flanco es realmente seguro. El ataque comenzó con las primeras luces del amanecer. Los tanques estadounidenses avanzaron en un asalto coordinado, con la infantería moviéndose junto a ellos para limpiar edificios y suprimir las armas antitanque. La resistencia alemana fue inmediata y feroz. Los accesos a Münsterbusch eran vitales para la defensa alemana, y cada metro sería disputado con fiereza. El fuego de artillería caía sobre ambos bandos. Las explosiones de mortero estallaban entre las fuerzas estadounidenses que avanzaban. El característico estampido de los cañones alemanes de 88 mm anunció la presencia de armas antitanque y pronto comenzaron a arder los primeros Shermans. El tanque de Poole avanzó por el flanco, como se le había ordenado, proporcionando fuego de cobertura para el ataque principal. La tripulación trabajaba con la eficiencia que solo 3 meses de combate continuo podían forjar. Ola buscaba objetivos a través de la mira de su cañón. Boggs se mantenía listo con la munición. Richards maniobraba el Sherman hacia las posiciones de tiro que P identificaba. Close vigilaba los flancos con su ametralladora de proa. P, de pie en la escotilla del comandante, como siempre expuesto, dirigía el fuego de su tripulación y escuchaba por radio los reportes del desarrollo de la batalla. Sin embargo, aquella mañana, Willy Sola no estaba en el tanque. Había sido temporalmente trasladado de vuelta a Estados Unidos, parte de la rotación rutinaria que el ejército aplicaba para dar descanso a los veteranos de combate y usar su experiencia en el entrenamiento de nuevas tropas. En su lugar, al mando del cañón principal, en esa batalla final, estaba el soldado de primera clase Paul Kenneth King, un artillero de 20 años oriundo del condado de Anderson, Tennessee. King era hábil y competente, pero carecía de los 3 meses de experiencia de combate que Ola había acumulado junto a la tripulación de Poole. La sincronización que el equipo original había perfeccionado tras docenas de batallas estaba algo disminuida, aunque King hacía todo lo posible por mantener los excepcionales estándares del grupo. El ataque avanzó hasta el interior de Münsterbusch. Los edificios ofrecían cobertura a los defensores alemanes. Cada ventana, cada puerta, cada montón de escombros podía ocultar un equipo Panzerfaust o un nido de ametralladora. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, brutal. Los tanques disparaban proyectiles de alto explosivo contra los edificios donde se sospechaba que había fuerzas enemigas. La infantería despejaba las casas habitación por habitación. Los soldados alemanes combatían con desesperación. Ya no defendían territorio ocupado, sino su propia tierra. El tanque de Poole alcanzó una intersección en Münsterbusch. La posición ofrecía un buen campo de tiro en varias direcciones, lo que le permitía apoyar el ataque principal y mantenerse relativamente protegido. Por un breve momento, la situación pareció bajo control. Las fuerzas estadounidenses avanzaban. La resistencia alemana, aunque feroz, estaba cediendo. P pensó que tal vez sobreviviría a esta última misión.
y regresaría a casa. Entonces, el desastre llegó con la violencia súbita que caracterizaba al combate entre tanques. Un Panther alemán, oculto en una posición cubierta y con excelente campo de tiro, abrió fuego contra los blindados estadounidenses. Su comandante había elegido el lugar con cuidado, esperando que los Shermans entraran en su zona de muerte. Había identificado el tanque de Poole como objetivo prioritario, quizá al reconocer el nombre In the Mud pintado en el costado, quizá por simple proximidad, o tal vez siguiendo el principio táctico de eliminar primero al enemigo más peligroso. El cañón de 75 mm UK-42 del Panther disparó 2 veces en rápida sucesión. Ambos proyectiles impactaron con precisión mortal en In the Mud. El primero perforó la torreta del Sherman, atravesando el blindaje y explotando dentro del compartimiento de la tripulación. El segundo golpeó casi simultáneamente, alcanzando el chasis y causando daños catastróficos en los sistemas internos del tanque. Las explosiones dentro de la torreta mataron instantáneamente al soldado de primera clase Paul Kenneth King. El joven artillero de Tennessee que reemplazaba temporalmente a Ola en lo que debía ser una misión más segura, murió en un destello de metal incandescente y fuego. No tuvo oportunidad de reaccionar. P, de pie en la escotilla del comandante, fue alcanzado por la metralla y la onda expansiva. Fragmentos metálicos destrozaron su pierna derecha, causándole una herida devastadora. El impacto dentro del espacio cerrado de la torreta lo dejó aturdido, pero algún instinto, alguna fuerza de supervivencia forjada en meses de combate, lo impulsó a dar la orden. ¡Evacuar! ¡Fuera del tanque! Los tripulantes supervivientes salieron del moribundo Sherman. Richards y Close escaparon por las escotillas del casco. Richards venció su miedo a quedar atrapado para salir por la posición del conductor. Boggs se arrastró por la escotilla del cargador, a pesar de sus heridas. P intentó salir por la escotilla del comandante, pero su pierna destrozada no soportó su peso. Luchó contra el dolor, contra el shock, sabiendo que el tanque podía explotar en cualquier momento. Entonces el Sherman, ya destruido, se inclinó hacia adelante y cayó en un enorme cráter de artillería. El movimiento lanzó a P parcialmente fuera de la torreta, pero lo atrapó contra el borde de la escotilla. Su tripulación, ya a salvo, se volvió sin dudarlo a rescatarlo. Lo sacaron a la fuerza del tanque y lo arrastraron lejos de In the Mud, justo cuando la munición comenzaba a estallar dentro del casco. Tuvieron apenas unos segundos de margen. P estaba consciente, pero en shock. Su pierna derecha había quedado irreparable, destrozada por la metralla y la onda expansiva. La pérdida de sangre era grave. Los hombres pidieron un médico, aplicando los primeros auxilios posibles con los limitados recursos de combate. Los sanitarios llegaron en cuestión de minutos, estabilizando a Poole y preparándolo para la evacuación. Su tripulación observó cómo subían a su comandante a un jeep y lo llevaban hacia el hospital de campaña. Habían sobrevivido juntos a 3 tanques destruidos, habían luchado 83 días sin descanso, habían destruido 258 vehículos enemigos y matado a más de 1000 soldados alemanes. Pero Paul Kenneth King estaba muerto, y la guerra de War Daddy había terminado. P fue evacuado a través del sistema médico militar, pasando de un hospital de campaña a uno de base, y finalmente a un hospital en Estados Unidos. El daño en su pierna derecha era demasiado severo. Los cirujanos tuvieron que amputarla por encima de la rodilla, 8 pulgadas, retirando el hueso destrozado y el tejido dañado. La operación salvó la vida de Poole, pero puso fin a su carrera como comandante de tanque. La recuperación fue larga y dolorosa. Soportó múltiples cirugías, luchó contra infecciones, aprendió a caminar nuevamente con una pierna prostética, pero estaba vivo. Las cifras finales de su servicio en combate fueron sin precedentes en la historia militar estadounidense. En 83 días de combate, desde el 29 de junio hasta el 19 de septiembre de 1944, P y su tripulación destruyeron 258 vehículos blindados enemigos, incluyendo 12 tanques confirmados.
Mataron o hirieron a más de 1000 soldados alemanes, capturaron aproximadamente 250 prisioneros y encabezaron 21 ataques mayores, siempre al frente, siempre en la posición más peligrosa. P sobrevivió a la destrucción de 3 tanques, el primero por un Panzerfaust, el segundo por fuego amigo y el tercero por un Panther alemán. Su tripulación sobrevivió con él en los 2 primeros. En el último, el joven Paul Kenneth King pagó el precio más alto. P recibió la Cruz por Servicio Distinguido por sus acciones entre el 29 y el 31 de agosto de 1944, la Legión al Mérito por su excepcional servicio durante toda la campaña, la Estrella de Plata por actos específicos de valor y el Corazón Púrpura por sus heridas en combate. Bélgica lo honró por su contribución a la liberación del país y años más tarde, Francia le otorgó la Legión de Honor en grado de caballero. Fue nominado 2 veces a la Medalla de Honor, la más alta distinción militar de Estados Unidos. La primera nominación se perdió entre el caos de los últimos meses de guerra. La segunda fue revisada, pero finalmente rechazada. El argumento oficial fue que los tanques eran armas operadas por equipos y, por tanto, el heroísmo individual no podía justificar la Medalla de Honor. Aquella decisión reflejaba una mentalidad centrada en la infantería que no comprendía la realidad del combate acorazado, donde las decisiones, liderazgo y tácticas del comandante eran determinantes para el éxito o el fracaso. Muchos de los que sirvieron con P consideraron aquella negativa una profunda injusticia. Su liderazgo y valor, demostrados día tras día en 83 jornadas de combate, superaban con creces los estándares del más alto honor militar. Pero la decisión se mantuvo. Aún así, las cifras hablan por sí solas. Estados Unidos produjo unos 49.000 tanques Sherman durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania, apenas 6.000 Panthers y 1.350 Tigers. Sobre el papel, los tanques alemanes eran superiores. Mejor blindaje, mayor potencia de fuego. Pero P demostró que la táctica, el entrenamiento y el liderazgo podían vencer la tecnología. Sus 12 bajas confirmadas de tanques incluían varios Panthers, los más temidos por la infantería estadounidense, destruidos gracias a mejor puntería, posicionamiento y trabajo en equipo. Su ejemplo inspiró a generaciones de tanquistas a luchar con agresividad, a cortar distancias y usar la maniobrabilidad y cadencia de fuego como sus armas principales. Tras recuperarse y aprender a caminar con su pierna artificial, P enfrentó una decisión. Podía aceptar una baja médica y volver a su vida civil en Texas, o seguir sirviendo. Muchos habrían elegido lo primero. Pero P amaba el ejército. Había pasado de ser un chico de campo sin futuro a convertirse en el comandante de tanque más exitoso de la historia militar estadounidense. Reenlistó en julio de 1948, decidido a continuar su carrera militar pese a su discapacidad. El ejército reconoció su valor y experiencia, asignándole puestos de instrucción y asesoría, donde su conocimiento y liderazgo formarían a nuevas generaciones de tanquistas. P sirvió en distintos roles de entrenamiento, compartiendo las lecciones aprendidas en combate. Su comprensión de la guerra acorazada, su dominio del fuego y la maniobra y su capacidad de liderazgo lo convirtieron en un instructor invaluable. Se retiró del ejército el 19 de septiembre de 1960, exactamente 16 años después de su última batalla en Münsterbusch. La coincidencia no fue planeada, pero resultó simbólica. Se retiró con el rango de oficial técnico jefe de 2º grado, testimonio de su pericia y liderazgo. Su carrera abarcó 19 años de servicio, desde su alistamiento en junio de 1941 hasta su retiro en 1960, incluyendo 3 meses de combate que definieron su vida e inspiraron a generaciones. Ya retirado, P se estableció en Keene, Texas, cerca de Fort Hood, una de las principales bases de entrenamiento acorazado del ejército. Siguió vinculado a la comunidad militar, asistiendo a reuniones de la 3ª División Acorazada, manteniendo correspondencia con veteranos y ofreciendo charlas sobre sus experiencias. Fue un hombre de familia devoto, criando junto a su esposa Evelyn 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres.
Su matrimonio, iniciado durante una breve licencia en diciembre de 1942, perduró a través de las heridas de 1900, guerra y los retos de la vida militar, hasta la muerte de P. Pero la tragedia volvió a golpear a la familia Poole de forma que reflejaba su propio destino. Su hijo, el capitán Jerry Lynn Poole Sr., siguió los pasos de su padre y se convirtió en oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército. Sirvió en Vietnam durante los años más duros de la guerra, liderando equipos de reconocimiento en misiones secretas dentro del EACB-SOG, el Grupo de Estudios y Observaciones del Comando de Asistencia Militar en Vietnam. Estas misiones eran de las más peligrosas del conflicto. Pequeñas unidades infiltrándose en Laos, Camboya y Vietnam del Norte para obtener inteligencia y realizar operaciones directas. El 24 de marzo de 1970, el capitán Poole era líder del equipo RT Pennsylvania, que operaba en la provincia de Ratanakiri, Camboya, a unos 22 kilómetros dentro del territorio. Durante una misión de reconocimiento, el helicóptero que transportaba a su equipo fue alcanzado por intenso fuego enemigo. La aeronave fue impactada, explotó y se estrelló, matando a los 7 soldados a bordo. El capitán Poole tenía 29 años. Su cuerpo permaneció en Camboya, figurando como desaparecido en combate durante más de 25 años. La búsqueda de sus restos se convirtió en parte del esfuerzo más amplio por recuperar a los soldados estadounidenses desaparecidos en el sudeste asiático. Equipos conjuntos de Estados Unidos, Vietnam y Camboya realizaron múltiples misiones en el área del siniestro durante las décadas siguientes. Finalmente, el 12 de abril de 1995, un equipo de recuperación localizó restos que se creía pertenecían al helicóptero caído. Los restos fueron transportados al Laboratorio Central de Identificación del Ejército de EEU en Hawái, donde especialistas forenses trabajaron para identificarlos mediante registros dentales, análisis de ADN y otros métodos. El 20 de junio de 2001, más de 31 años después de su muerte, los restos fueron identificados positivamente como los del capitán Jerry Lynn Poole, Sr. Finalmente, regresaba a casa. El capitán P. fue enterrado con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington. Su nombre había permanecido inscrito en el monumento de Honolulu para los desaparecidos hasta que sus restos fueron recuperados e identificados. Para Lafayette Poole, la pérdida de su hijo en la guerra fue devastadora. Entendía mejor que la mayoría la naturaleza del servicio militar, los riesgos que asumían los soldados y la posibilidad de morir en combate. Pero comprenderlo no disminuía el dolor de perder un hijo. Lafayette Green Poole falleció el 30 de mayo de 1991 en Keene, Texas. Tenía 71 años, habiendo vivido casi 47 años después de su herida en Munsterbusch. Fue enterrado con honores militares, reconocido como uno de los mayores comandantes de tanques de Estados Unidos. Su legado continuó vivo en los soldados que había entrenado, en las tácticas que había demostrado y en el ejemplo que había dado de liderazgo agresivo y efectivo en combate acorazado. En 1993, 2 años después de la muerte de P., Fort Knox, Kentucky, hogar del entrenamiento acorazado del ejército, dedicó el simulador de entrenamiento de conductores de tanque en su honor. El lugar fue informalmente conocido como la Sala SEEG Lafayette J. Poole, asegurando que cada conductor de tanque entrenado en Fort Knox conocería la historia de War Daddy y su tripulación. El discurso de dedicación fue pronunciado por el teniente coronel Olin M. Brewster, quien había servido con P en la 3ª División Acorazada durante la Segunda Guerra Mundial. Brewster habló sobre el coraje de P., su brillantez táctica, su devoción por la tripulación y su impacto en la guerra acorazada estadounidense. La dedicación aseguró que la historia de P. continuara inspirando a futuras generaciones de tanquistas estadounidenses. La historia de Poole alcanzó aún mayor difusión en 2014 con el estreno de la película Fury, protagonizada por Brad Pitt. El personaje principal, un comandante de Sherman llamado War Daddy, se basó explícitamente en Lafayette Poole.
La Asociación Histórica del Estado de Texas confirmó que el personaje se inspiraba en las experiencias de combate y el estilo de liderazgo de Poole. La película retrató la brutal realidad del combate de tanques en la Segunda Guerra Mundial, las desventajas numéricas y técnicas que enfrentaban los tanquistas estadounidenses ante la maquinaria alemana y las tácticas agresivas que hombres como Poole empleaban para superarlas. Aunque la película es un producto de Hollywood con licencia dramática, introdujo la historia de Poole a millones de personas que de otro modo nunca la habrían conocido. La representación de la tripulación del Sherman luchando contra probabilidades abrumadoras, usando tácticas superiores y trabajo en equipo para vencer a tanques alemanes técnicamente superiores, capturó la esencia de la filosofía de combate de Poole. El liderazgo agresivo de Guardadi, su negativa a retirarse, su determinación de cerrar con el enemigo y destruirlo antes de que pudiera usar su potencia de fuego superior. Todos estos rasgos provenían directamente del estilo de combate documentado de P y los relatos de quienes sirvieron con él. El legado de P va más allá de películas y salas conmemorativas. Su récord de combate sigue sin igual en la historia militar estadounidense. Ningún otro comandante de tanque estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam o cualquier conflicto posterior se acercó a los 258 vehículos enemigos destruidos en solo 83 días de combate que logró Poole. La improbabilidad estadística de sus logros es aún más clara cuando se analiza en contexto. El Sherman promedio en Europa sobrevivía aproximadamente 11 días antes de ser destruido o incapacitado. La tripulación de Poole sobrevivió 83 días, repartidos en 3 tanques diferentes, continuando la lucha después de cada pérdida. Un equipo estadounidense promedio destruía entre 1 y 3 vehículos enemigos durante toda su vida de combate. La tripulación de Poole destruyó 258. El secreto de su éxito no estaba en el equipo superior ni en la fuerza abrumadora, sino en los principios fundamentales del combate acorazado que comprendía intuitivamente y aplicaba con rigor. Maniobra agresiva para cerrar la distancia donde las ventajas técnicas alemanas eran menos decisivas. Entrenamiento superior de la tripulación, que permitía adquirir objetivos más rápido, disparar con mayor precisión y tomar decisiones tácticas bajo presión. Negarse a ceder terreno o romper contacto, obligando a las tripulaciones alemanas a combatir a corta distancia, donde la cadencia de fuego y coordinación de la tripulación estadounidense eran determinantes. Aceptar el riesgo y liderar desde el frente, inspirando a los subordinados y obligando al enemigo a enfrentar una amenaza agresiva que nunca les daba tiempo de establecer posiciones defensivas o usar sus armas superiores eficazmente. Estos principios, probados en los setos de Normandía y las llanuras de Francia, se convirtieron en doctrina fundamental del ejército estadounidense. Las tácticas agresivas de combate cercano que Poole introdujo influyeron en la formación de comandantes de tanque durante la Guerra Fría y hasta la era moderna. El énfasis en la coordinación y sincronización de la tripulación se convirtió en un pilar de la doctrina de guerra acorazada estadounidense. Su comprensión de que las tácticas superiores y el entrenamiento podían superar la inferioridad técnica moldeó el pensamiento militar sobre el combate acorazado durante generaciones. El impacto de Poole se extendió más allá de la doctrina táctica hacia el liderazgo y la cultura militar. Su negativa a aceptar un ascenso para permanecer luchando desde el tanque en lugar de comandar desde un cuartel general demostró un compromiso con liderar desde el frente, convirtiéndose en un ideal para líderes militares de todos los niveles. Su devoción por la tripulación, su preocupación paternal por su bienestar, combinada con exigentes estándares de desempeño, creó un modelo de liderazgo que equilibraba el cuidado por los subordinados con el cumplimiento de la misión. Su agresiva persecución del enemigo, medida por inteligencia táctica y posicionamiento cuidadoso, mostró que la audacia no significa imprudencia, y que la agresión, aplicada correctamente, puede ser la opción más segura en combate. El apodo War Daddy capturó la esencia del estilo de liderazgo de Poole. Era simultáneamente el figura paternal protectora que aseguraba que su tripulación tuviera el mejor entrenamiento, equipo y apoyo posible, y el guerrero agresivo que los llevaba repetidamente a las posiciones más peligrosas.
Su tripulación confiaba en él, absolutamente, porque sabían que nunca les pediría hacer algo que él no hiciera, que nunca los enviaría al peligro mientras él permanecía seguro, que nunca sacrificaría sus vidas sin sentido. Esa confianza, construida durante meses de entrenamiento y validada en docenas de combates, creó un vínculo entre P y su tripulación que la muerte no pudo romper. Los tripulantes que sobrevivieron a los 83 días de combate llevaron las lecciones y recuerdos de Poole toda su vida. Wilbur Richards, el conductor diminuto capaz de maniobrar un Sherman en posiciones imposibles, regresó a la vida civil pero mantuvo contacto con sus compañeros y asistió a reuniones de la Tercera División Acorazada siempre que pudo. Bertrand Close, el joven artillero de proa, regresó a casa y construyó una vida marcada por su experiencia en la tripulación de Poole. Delbert Boggs, el cargador cuya rapidez y fiabilidad daban al tanque una excepcional cadencia de fuego, mantuvo vivo el recuerdo de su tiempo como pupilo de Poole durante toda su vida. Willy Sola, transferido de vuelta a EEUU, y por ello ausente en la última batalla que mató a Paul Kenneth King y hirió a P, vivió con la compleja mezcla de culpa de sobreviviente y alivio. Había sido artillero de Poole durante la mayor parte del combate de 83 días, disparando los tiros que destruyeron decenas de vehículos enemigos, siendo parte de la tripulación de tanque más exitosa de la historia estadounidense. Su traslado temporal le salvó la vida, pero significó que no estuvo presente cuando su tripulación más lo necesitaba. Cuando Paul Kenneth King murió en la torreta donde Ola normalmente servía, se convirtió en un símbolo de la aleatoriedad de las bajas en combate. King era experimentado y capaz, había sobrevivido combates anteriores, pero tuvo la mala fortuna de estar en el tanque de Poole el 19 de septiembre de 1944, cuando el Panther alemán acertó. Si Ola hubiera estado allí, podría haber muerto él. O quizás su mayor experiencia habría cambiado algo en la batalla. Estas preguntas no tienen respuestas. King murió, Ola vivió, y ambos resultados fueron consecuencia de decisiones administrativas rutinarias sobre las que nadie podía prever sus efectos. La supervivencia de Poole a 83 días de combate, seguida de su herida en lo que debía ser su día más seguro, encierra ironías similares. Sobrevivió cuando estaba más expuesto, de pie en la torreta abierta, liderando ataques a la vanguardia. Fue herido cuando debía mantenerse en el flanco, evitar el peligro y sobrevivir un día más antes de regresar a casa. La lección, si existe, es que en combate no hay posiciones seguras. La única garantía de supervivencia es no estar allí. Poole comprendió esta verdad desde el principio. La seguridad es una ilusión. La única manera de sobrevivir es combatir agresivamente, disparar primero, cerrar con el enemigo y destruirlo antes de que pueda destruirte. Esta filosofía mantuvo vivo a P durante 83 días y lo convirtió en el comandante de tanque estadounidense más exitoso de la historia. También le costó una pierna y la vida de uno de sus tripulantes. Si valió la pena depende de la perspectiva. Desde un punto de vista táctico, su servicio fue extraordinariamente valioso para el esfuerzo bélico estadounidense. Desde un punto de vista personal, pagó un precio enorme por su éxito y vivió con las consecuencias durante casi 50 años. Ambas verdades coexisten sin contradicción. La decisión de Poole de reenlistarse en 1948 y continuar sirviendo pese a su discapacidad sugiere que encontró significado y propósito en su servicio militar que trascendió los costos físicos y emocionales. Fue transformado por la guerra. De chico de campo en Texas a soldado, de soldado a comandante de tanque, de comandante de tanque a leyenda. El ejército se convirtió en su identidad, carrera y obra de vida. Regresar a la vida civil le habría parecido imposible a un hombre que había experimentado, logrado y sobrevivido tanto. Sus 19 años de servicio, de 1941 a 1960, abarcaron la transformación de Estados Unidos de nación aislacionista con un ejército pequeño a potencia mundial, con compromisos militares en todo el planeta. Se alistó antes de Pearl Harbor, cuando entrenaban con rifles de madera y equipo obsoleto,
y se retiró durante la Guerra Fría, cuando el ejército contaba con armas nucleares y despliegues globales. Presenció y participó en la expansión y transformación más significativa del poder militar estadounidense en la historia. Su muerte en 1991, apenas meses antes de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, cerró un capítulo de la historia militar estadounidense que él ayudó a escribir. La generación de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, hombres como P., que lucharon para derrotar al fascismo y preservar la democracia, comenzaba a desaparecer en masa a principios de los 90. Su generación salvó literalmente al mundo del totalitarismo nazi, reconstruyó Europa y Japón mediante el Plan Marshall y las ocupaciones y estableció el orden internacional que definió la segunda mitad del siglo XX. El legado de Poole, plasmado en su récord de combate, ejemplo de liderazgo y soldados entrenados, sigue influyendo en la cultura militar estadounidense. Las tácticas agresivas que introdujo permanecen centrales en la doctrina acorazada estadounidense. El énfasis en la formación y coordinación de tripulaciones que demostró continúa definiendo la guerra de tanques estadounidense. El modelo de liderazgo que combinaba cuidado paternal con estándares exigentes y ejemplo personal sigue siendo un ideal para líderes militares de todos los niveles. Pero quizá el legado más importante de P sea más simple y personal. Demostró que un americano ordinario, un chico de campo de Texas, podía mediante valor, habilidad y determinación volverse extraordinario. Mostró que el liderazgo surge del carácter y la acción, no del nacimiento o el rango. Demostró que, en la prueba definitiva del combate, lo que importa no es el arma que portas, sino el valor que posees y el entrenamiento que has dominado. Lafayette Greenpool, War Daddy, el chico de Texas que se convirtió en el comandante de tanque más letal de Estados Unidos, ganó su lugar en la historia militar a través de 83 días de combate sin igual. Su historia, preservada en registros militares, testimonios de sobrevivientes y ahora en la cultura popular mediante películas y memoriales, sigue inspirando y enseñando. Las lecciones que impartió sobre acción agresiva, entrenamiento superior y liderazgo efectivo siguen siendo relevantes décadas después de su muerte. Su legado vive en cada tanquista estadounidense que estudia su historia, aprende sus tácticas y aspira a igualar su ejemplo de valor bajo fuego y devoción al deber. Al final, la historia de P trata de más que tanques y tácticas, de más que conteos de muertes y registros de combate. Se trata de la transformación de un joven del sur de Texas en un guerrero que lideraría desde el frente, lucharía con agresión sin igual e inspiraría a generaciones de soldados. Se trata del vínculo entre los miembros de la tripulación, que confiaban la vida unos a otros y lucharon como una unidad durante meses de combate incesante. Se trata del costo de la guerra, medido en piernas perdidas, vidas truncadas y familias marcadas para siempre. Se trata de un Estados Unidos capaz de transformar chicos de campo, estudiantes universitarios, obreros y maestros en la fuerza militar que derrotó al fascismo y preservó la democracia. Lafayette Poole destruyó 258 vehículos enemigos. Sus 12 bajas confirmadas de tanques, más de 1000 soldados enemigos muertos, 250 prisioneros capturados. Estos números cuentan parte de su historia. Pero la historia completa incluye su rechazo a aceptar un ascenso, su devoción por la tripulación y la confianza absoluta de sus hombres, su supervivencia tras 3 pérdidas de tanque y su determinación de continuar luchando después de cada una. Incluye su decisión de reenlistarse pese a la discapacidad, su influencia sobre generaciones de tanquistas estadounidenses, la muerte de su hijo en Vietnam, conectando su servicio en la Segunda Guerra Mundial con el conflicto de la siguiente generación. Incluye su muerte en 1991, habiendo sido testigo de la victoria estadounidense en la Guerra Fría que siguió al conflicto donde hizo su nombre. La historia completa trata de una vida definida por el servicio, el sacrificio y el liderazgo. Se trata de un hombre que encontró su vocación en el caos del combate, que descubrió dones para el pensamiento táctico y la acción agresiva que lo hicieron excepcional. Se trata del precio de esos dones, pagado con dolor, sangre y las vidas de hombres que lucharon a su lado.
Se trata de un legado que trasciende su vida, influyendo en la doctrina militar, inspirando a soldados y demostrando el potencial de los estadounidenses ordinarios para volverse extraordinarios. Lafayette Grimpool, sargento de Estado Mayor, Ejército de Estados Unidos, oficial jefe retirado, 2 veces condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido, Legión al Mérito, Estrella de Plata, Corazón Púrpura, Belgian Forair y Legión de Honor Francesa, destructor de 258 vehículos enemigos en 83 días de combate. El comandante de tanque más letal de Estados Unidos, War Daddy, de su tripulación y leyenda del ejército que sirvió, falleció el 30 de mayo de 1991 en Keene, Texas. Tenía 71 años. Dejó atrás a su esposa Evelyn, 8 hijos y un legado militar que perdurará mientras los ejércitos estudien la guerra acorazada. Su historia, desde un campo en el sur de Texas hasta los campos de batalla de Francia y la sala conmemorativa en Fort Knox, representa lo mejor de la tradición militar estadounidense: coraje en combate, devoción al deber, liderazgo con el ejemplo, sacrificio por la patria. Estos valores, encarnados en la vida y servicio de P, continúan inspirando y enseñando. La guerra de War Daddy puede haber terminado el 19 de septiembre de 1944, pero su legado perdura.